realmente mi vida no tiene sentido, no le encuentro sentido a nada. Y como me han dicho que yo no sirvo para nada, pues es cierto, si yo me quito del medio, pues menos voy a servir. Y recuerdo que cogí un lacito que había donde yo vivía, de los animales. Entonces, cogí ese lacito, cogí detrás de la casa para la finquita que quedaba detrás. Hoy voy a terminar yo con este sufrimiento. Dios. Y mi hermana, astutamente, parece que fue el mismo Dios, me cayó atrás y me dijo, Glenny, ¿qué es lo que tú vas a hacer, muchacha? Mira, no haga eso. Y digo yo, no, es que ya yo no aguanto más el sufrimiento, la depresión me está matando, ya yo no sé qué hacer. Bueno, entonces, luego que pasó eso, mi hermana se casó, yo me fui entonces a Santo Domingo, pero me fui con un mundo en la cabeza. Yo dije, bueno, como a mí me criaron tan estrictamente encerrada, yo lo que voy a hacer es que cuando yo llegue a Santo Domingo, yo voy a hacer y me voy a desacatar. Voy a tomar, voy a hacerme piercing, voy a hacerme tatuaje, porque eso es lo que se usa, eso es lo que está a la moda. Glenny, yo te venía a buscar para que tú vayas a la iglesia conmigo. Digo, está bien, pues déjame bañarme. Y dice, aquí hay una joven que tiene un quiste en su seno izquierdo. Y yo, como no tenía mucho conocimiento, digo, oye, seguro es que está adivinando, porque como él va a saber que soy yo esa persona. Aleluya. Y que precisamente ese quiste está ubicado en la parte izquierda de mi seno. Cuando tengo una guerra y una batalla de que si voy, si paso o no paso, y él sigue llamando, el joven me pone en algo, un manto delante, sí, y el joven me dice, revísate, a ver, tócate. No tenía nada. Gloria y la honra sea del Señor. Fui sanada en ese momento. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Saludos a tu audiencia hermosa, preciosa, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en Cotuí. De verdad que hace un frío, un ambiente bueno, un ambiente rico y lo estamos disfrutando. Y tú también vas a disfrutar de este testimonio que hoy viene, que sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo Telemo está con cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Mi hermana, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más. Un placer estar aquí, poder participar, de que me den la oportunidad. Verdaderamente que Dios tiene cada cosa establecida, cada cosa puesta en cada lugar. Y para mí es verdaderamente un placer. Dios te bendiga mucho. Amén. Bueno, para nosotros es más que un placer. Nos sentimos dichosos de estar aquí en este lugar, en este ambiente que se siente angelical, de verdad que sí, para escuchar ese testimonio que va a impactar a las naciones. Mi hermana, nosotros queremos saber su nombre, ¿cómo se llama? Mi nombre es Glenis Polanco Batista. Estoy casada para la gloria de Dios. Mi esposo Andrés Concepción. Tengo un bebé, Gleyber. Y son una bendición del Señor para mi vida. Es un placer poder compartir con ustedes y hablarle de quién es Jesús, qué puede hacer en la vida de un ser humano. Amén, qué lindo, qué lindo. Donde se habla de Jesús, todo está bien. De verdad que queremos escuchar y sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestra hermana Glenny que va a contar su testimonio. Bueno, Glenny, una persona que desde pequeña, pues, precisamente aquí donde estamos, empezó mi infancia, mi niñez y mi historia. Realmente desde pequeña siempre he tenido sueños, metas y cosas que uno siempre como joven desea cumplir y desea tener, pero siempre entendía que había algo en mí que me hacía falta, que necesitaba. Santo. Y no es realmente lo que muchas veces nosotros queremos buscar en una persona, ese apoyo emocional que muchas veces uno quiere tener y no lo recibe. Así es. Entonces luego a los 11 años, 10, 11 años más o menos, mis padres, vienen unas personas a decirle que me preste la niña, bueno, y en fin, hasta que me voy de aquí, de este lugar, a vivir a una casa de unos señores conocidos de mis padres. Y allí empieza entonces mi historia. Allí yo vivía, siempre escuchaba adoraciones de Marcela Gándar, siempre escuchaba a Cristín de Clario, escuchaba a Isabel Valdés, a Tercer Cielo,
escuchaba muchísimos adoradores que realmente llenaban con un poquito, saciaban un poquito esa sed y esa hambre que había en mi corazón. Y en esa casa era una casa, o sea, de sufrimiento totalmente. Wow. Yo vivía sola, después mi hermana vivió conmigo. Y ahí empecé a vivir una depresión, falta de amor, inseguridad, donde muchas veces quería quitarme la vida. Wow, Dios. Porque el vacío que uno vive, recordar todo eso me hace no ponerme triste, sino realmente que las personas puedan entender que cuando tú le abres tu corazón a Jesús, lo que Él puede hacer en una persona. Y recuerdo que me pasó algo muy trágico, muy difícil, muy duro, porque las personas con las que yo me crié, me terminé de criar, eran muy toscos, eran muy autoritarios y nos decían, nos maltrataban a mi hermana y a mí con palabras muy fuertes. Tú no sirves para nada, Dios. tú no vas a servir, un peso vale más que tú, una guayaba podrida vale más que tú. Dios. Entonces yo, al ser tan emocionalmente, estar tan destruida, yo me creía todo eso. Luego terminé mi bachiller, fui a la universidad. Me decían, no, que las mujeres que se inscriben en la universidad lo que van es a prostituirse, a vivir con diferentes hombres. Y trabajaba en casa de familia para poder costear los gastos de la universidad porque no tenía ayuda. Y bueno, hasta que un día yo recuerdo que yo me tiré de rodillas. Yo era muy adoradora del muñequito ese, de Divino Niño, y de la Virgen de la Altagracia. Y busqué un cuadrito de eso, lo puse detrás de una puerta, recuerdo, y compré una vela y se la puse ahí. Y recuerdo que empecé a adorar ese muñequito, pero realmente mi oración fue dirigida a Dios, no al muñequito. Amén. Y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me saques de aquí. Yo no soy feliz en este lugar, y si yo sigo viviendo aquí, yo me voy a morir. Yo voy a terminar quitándome la vida porque yo no vivo en paz, yo no tengo paz. Y bueno, esa oración yo sé que Dios la escuchó, que Dios escuchó mi oración. Bueno, salí de la habitación y siempre sentía esa hambre y esa necesidad dentro de mí. Recuerdo que había una joven en la universidad y me empieza a hablar de que ella tenía un altar. Si tú quieres, visítame para que tú veas cómo tu vida va a cambiar, la suerte te va a cambiar. Y como yo tenía un vacío dentro de mí existencial que quería ser lleno, pues yo lo que hacía era, digo yo, pues está bien, vamos a ir. Tú no me tienes que dar millones de pesos ni nada. Lo que yo cobro son 50 pesos de consulta. Digo yo, pues está bien, vamos. Vivía precisamente cerca de la universidad y decidimos mi hermana y yo ir. Pues fuimos allá. Y cuando ella está ahí haciendo su acto y su cosa transformada y montada, como los hechiceros dicen, me empieza a hablar, me lee la mano, me empieza a decir que yo iba a conseguir mucho dinero, que iba a tener una jipeta, que andaban 3, 4 hombres detrás de mí y que había uno que no le hiciera caso porque ese no era el indicado, que había uno alto y flaco, que ese era el indicado, supuestamente. Bueno, me da un pote con un baño, yo me lo llevo, me dice, juégate tu número, yo me llevo mi papelito para jugar los números, los juego, pues no salen, como yo tenía pocos recursos, pues jugué los números creo que 2 veces y después, cuando ella me dijo que después que me bañara me echara el baño, yo agarraba y después que yo me bañaba, después que entraba a la habitación, yo me empezaba a tirar esa agua encima. Cuando yo me ponía esa agua, recuerdo que me daba una cosa que yo tenía que tirarme encima de la cama. Wow. Me daba una cosa que yo sentía algo que se me montaba como en el cuello y empezaba a temblar y se me entraba una cosa en el estómago y por deseo de vomitar. Algo tremendo. Dios. Algo sobrenatural. Muy fuerte. Y luego me pasó un acontecimiento, algo muy trágico, de verdad que sí, que eso marcó mi vida. Wow, ¿y qué fue que te pasó? Me fui a Santo Domingo, me pasó eso, me fui a Santo Domingo, las personas con que yo vivía empezaron a especular y a decir tantas cosas,
Realmente uno a veces tiene confianza y confía en personas que uno piensa que son lo que uno realmente cree. Uno se hace una idea, un mundo de esas personas y uno cree que esa gente son así, tal cual uno se hizo una idea, con una imagen de esas personas. Entonces mi vida realmente, en ese momento, yo decidí, antes de irme a Santo Domingo, yo dije, yo me voy a quitar la vida porque realmente mi vida no tiene sentido, no le encuentro sentido a nada. Y como me han dicho que yo no sirvo para nada, pues es cierto, si yo me quito del medio, pues menos voy a servir. Y recuerdo que cogí un lacito que había donde yo vivía, de los animales, y porque también le ayudaba al señor donde yo vivía, él tenía vaca, tenía como 2 becerritos y tenía cerdo, y yo era quien lo cuidaba, esos animales. Tenía que buscar en el barrio alimento para llevarle a esos cerdos y yo lo ayudaba a atender. Entonces, cogí ese lacito, cogí detrás de la casa para la finquita que quedaba detrás. Hoy voy a terminar yo con este sufrimiento. Dios, Padre. Y mi hermana, astutamente, parece que fue el mismo Dios, me cayó atrás y me dijo, Glenny, ¿qué es lo que tú vas a hacer, muchacha? Mira, no hagas eso. Tú sabes que eso no se hace, después te vas para el infierno, uno sin saber nada. Y digo yo, no, es que ya yo no aguanto más el sufrimiento, la depresión me está matando, ya yo no sé qué hacer. Bueno, entonces, luego que pasó eso, mi hermana se casó, yo me fui entonces a Santo Domingo, me llevé una parte de la ropa y me fui pero me fui con un mundo en la cabeza. Yo dije, bueno, como a mí me criaron tan estrictamente encerrada, yo lo que voy a hacer es que cuando yo llegue a Santo Domingo, yo voy a hacer y me voy a desacatar. Voy a tomar, voy a hacerme piercing, voy a hacerme tatuaje, porque eso es lo que se usa, eso es lo que está a la moda. Y para que la gente vea que yo realmente he cambiado, que yo soy diferente, pues yo voy a hacer todo eso, porque eso me va a hacer a mí esa apariencia, ver ante la gente de que ya yo soy diferente, de que yo cambié. Y así poder encajar en las vidas de los demás. Wow. Me voy para Santo Domingo, allá me espera una prima hermana, y me dice, bueno, Glenny, nosotros somos cristianos. Y yo, en mi mente, digo yo, pero ¿y cómo así? Pues ella es loca, que ella está cristiana, evangélica, pero Dios mío. Pero a eso no fue que tú me traíste, Señor, para acá, porque yo no vine con ese pensamiento. Aleluya. Yo he venido para acá a desacatarme y a vivir mi vida, porque yo lo que tenía eran recién cumplidos 20 años. Yo voy a hacer de todo, y lo que quiero es un viejo con cuarto, que me dé mucho dinero y yo hacer todo lo que yo quiera. Santo. Pero esos no eran los planes de Dios. Gloria a Dios que llegó justo a tiempo a mi vida. Entonces ahí llega un primo hermano mío, hermano de esa prima, y me dice, Glenny, muchacha, me saluda con mucho amor, ¿cuánto tiempo sin vernos, sin conocernos? Yo quiero que tú vayas conmigo el domingo a la iglesia. Digo yo, oye, ahora que yo vaya con él. Los planes de Dios en la vida del hombre. Amén. Que yo vaya con él a la iglesia, pero él se está poniendo loco porque, ¿qué iglesia? Yo he venido para acá, iglesia. Pero para salir de él, le digo, está bien, mi hermano, venga a buscarme. Bueno, pasó el viernes, pasó el sábado, vino el domingo y allá estaba mi hermano, mi primo hermano, bien temprano y fue a buscarme. Glenny, yo te venía a buscar para que tú vayas a la iglesia conmigo. Digo, está bien, pues déjame bañarme. Me bañé, me puse ropa y le dije, ¿está adecuada esta ropa? Me dijo, sí, está bien. Nos congregamos en una iglesia de la alabanza. Bueno, ahí empecé a ir. Ese primer día, la persona que predicó, fue tan tremendo el mensaje que me llegó tanto, como decimos, me impactó exactamente, me restauró, me confortó. Ese mensaje fue tremendo, pero aún así yo no entendía, estaba cegada. Y cuando el predicador hace el llamado, ¿quiénes de los que están aquí quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Quieren transformar y cambiar su vida, quieren entregar sus cargas para que Él lo haga descansar. Y tenía una guerra tremenda y tenía los ojos cerrados y estaba en lágrimas, llorando, hasta que de repente yo aparecí adelante, sin nadie llevarme en la fila. Y no sé cómo mis pasos se movieron, cómo mis pies se podían mover, hasta que cuando yo hice así que abrí los ojos estaba adelante. Dios, de verdad que es impactante. ¿Por qué es impactante esta historia? Y sé que le va a llegar a muchas personas
porque muchas personas han pasado por esta situación. Sabe que aquí en República Dominicana y en otros lugares vemos madres que muchas veces tienen unos cuantos hijos y lamentable del caso, viven a veces en campos, viven en lugares que no es la ciudad, quizá no hay tanto trabajo y tienen muchas veces que malpasar, como decimos aquí, porque sabe que Excelencia Cristiana se ve en muchos lugares del mundo y no hablan quizás el mismo lenguaje que nosotros. Y hay cosas que decimos y ellos no lo entienden. Cuando decimos que tienen que malpasar es que pasan trabajo porque no encuentran cómo ayudar a los hijos, sacarlo hacia adelante. Y vemos que la madre de ella tuvo que entregárselo a otra persona. Como muchas madres que en muchos casos hemos visto, que dice, bueno, voy a mandarme a mis hijas, porque ahí pueden darle estudio, aunque ellas presten sus servicios, limpien y ayuden en la casa, pero vemos que muchas veces son decisiones equivocadas, porque nos encontramos con personas equivocadas. Pensamos que vemos a la persona y decimos, bueno, le va a ir bien con esta persona, pero cuando vemos hay maltrato y muchas veces hasta hay abusos sexuales. La gloria de Dios que a ella no le pasó, que te abusaron, pero en la mayoría de los casos hay abusos sexuales, pero le causaron a ella un trauma en su vida, porque tú fuiste traumatizada. Amén. Porque ya que te decían que tú no servías y te comparaban que tú servías menos que una moneda. Y te decían cuántas cosas y todo eso te llenó de impotencia y tú mismo en tu mente tú decías, bueno, pero yo no sirvo, porque que las palabras negativas hacen eco en nuestra vida y muchas veces creemos más a la negativa que la palabra positiva y por eso cuando contamos testimonios y son testimonios vividos, no es testimonio inventado, lloramos, bendito sea el Señor y muchas veces el público dice, wow, está llorando. Y el público también se quebranta por las cosas pasadas. Entonces, en esta casa te maltrataba, en esta casa decían que tú no eras nada. Ya entonces, en el momento que el enemigo tomó tu mente para quitarte la vida, tú estabas a punto de hacerlo hasta que tu hermana llegó. Entonces, en ese momento, ¿qué dijiste? ¿Cómo le contestaste a tu hermana, ya que tú querías quitarte la vida? Yo le dije, o sea, yo era muy tímida realmente. Yo tener un poquito de desenvolvimiento ha sido Dios, porque yo era muy tímida y todo lo que me decían yo me lo creía. Si a mí una persona me decía, tú eres muy fea, yo me creía eso. Santo. Tú eres muy gorda, yo me creía eso. Tú eres muy odiosa, todo eso yo me lo llevaba al corazón y lo guardaba ahí. Santo. Y eso me hacía mucho daño. Y gracias al Señor, que mi hermana pudo llegar a tiempo, Dios la mandó. Y bueno, de ahí después fue que yo me fui a Santo Domingo. Pero realmente son cosas que marcan a un ser humano cuando con palabras negativas. Yo creo que muchas veces lo negativo como que hace más énfasis en las personas que lo bueno. Y cuando uno encuentra personas que siempre quitan como esa capacidad que uno tiene para desarrollarse, para uno lograr cosas, que es el objetivo del enemigo. Así es. Porque él vino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Entonces, su objetivo es quitar lo que Dios quiere hacer en la vida de un ser humano, en la vida de una persona. Y yo tenía hambre de conocer ese amigo verdadero, ese amigo fiel. Santo. Nunca lo tuve. E incluso en la escuela yo tenía amigas, tenía 4 amiguitas, que recuerdo que supuestamente eran como mis hermanas. Entonces, cuando yo me voy a Santo Domingo, recuerdo que o sea, perdí contacto con ellas y me di cuenta que no eran mis amigas realmente. Santo Dios. Que había alguien que yo necesitaba en mi vida que ocupara ese espacio de amigo fiel. Luego que me voy a Santo Domingo entonces, donde la parte que empecé a hablarle sobre eso, mi primo me busca, paso a recibir a Jesús ese mismo día de ese culto, pero ahí viene lo tremendo, viene la guerra, porque cuando aceptamos a Jesús, muchas veces pensamos que todo va a quedar, o sea, que todo se va a quedar ahí, que todo se fue y ya. Pero ahí es que empieza la guerra fuerte. Santo. Porque el enemigo no se queda tranquilo, él hace un trabajo muy grande en la vida de aquellas personas que deciden servirle a Jesús, que han tomado la decisión de servirle. Y recuerdo que me voy a la casa de mi hermana, o sea, después del servicio, como a la 1:30 de la tarde, o 2 de la tarde más o menos,
Y llego allá y cosas, y estoy calladita. Siempre he sido muy discreta, muy silenciosa. Siempre sufro un poquito medio calladita, aunque he aprendido. Porque Dios siempre lo pone en las personas correctas para que nosotros podamos hablar, podamos desahogarnos, podamos contarle lo que nos está pasando. Y que esa persona también se duela del dolor que nosotros sentimos. Ahí entonces donde mi hermana, la casa era pequeñita, ella no tenía espacio, tenía una sola habitación, la salita, una cocinita y un bañito. Entonces yo tenía que dormir en la sala porque no había espacio para mí. Y ella tenía un mueble en la salita y en ese mueble yo dormía. Pero yo dormía bastante incómoda. Wow. Bastante incómoda, de donde yo tenía mi cama, yo tenía todas las comodidades del mundo, donde a mí me mandaban ropa de Estados Unidos, computadora, que tenía todas las comodidades. Entonces me voy donde yo no tengo nada. Donde no hay nada. Es como empezar desde cero. Y me dice mi hermana, mira, aquí hay una cosa, pues si tú no te sientes cómoda en el mueble, tú lo pongas en el piso. Recuerdo que yo tenía un quiste en el seno izquierdo, estaba grande, ya había hasta que operarlo, pero todos los estudios son caros, la sonografía, todo lo que se hace en esa parte son caros los estudios, y yo no tenía seguro. Recuerdo que viene el sábado siguiente, hay servicio de jóvenes, y yo le digo, yo en mi mente, hablando con el Señor, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me sanes, que tú te lleves ese quiste, que tú lo desaparezcas, porque tú eres un Dios de milagros, aún sin tener una relación todavía con Él. Amén. Tú eres poderoso, tú puedes hacerlo, Señor, tú eres un Dios de autoridad. Y empiezo a hablar ahí con el Señor. Viene el sábado, estamos en el servicio de jóvenes, y el joven que está predicando un mensaje tremendo. Dios lo usa muchísimo en el don de sanidad. Y dice, aquí hay una joven que tiene un quiste en su seno izquierdo. Y yo, como no tenía mucho conocimiento, digo, oye, seguro es que está adivinando, porque cómo él va a saber que soy yo esa persona. Aleluya. Y que precisamente ese quiste está ubicado en la parte izquierda de mi seno. Cuando tengo una guerra y una batalla de que si voy, si paso o no paso, y él sigue llamando, sigue insistiendo, que pase esa joven para que el Señor la sane. Y el enemigo ahí me susurraba, no vaya, que eso es mentira, tú no tienes nada, él no te va a sanar nada, él no tiene poder. Y le digo a un hermano que estaba al lado, le digo, hermano, yo soy esa joven que tiene ese quiste en la parte izquierda. Me dice, hermana, pero pase a recibir su milagro, que Dios la quiere sanar. Claro. Y le digo, no, hermano, que yo tengo miedo. Entonces me dice, digo, pues está bien, yo voy a pasar, pero pase usted conmigo para yo no pasar sola, porque si me tumban después, yo tengo miedo que me tumben, a mí no me gusta eso, yo le dije a él. Y me dice él, no, es que nosotros no tumbamos a nadie, es el Espíritu Santo quien hace la obra y el trabajo. Cuando paso de una vez, ¡pam!, caí, que no me di cuenta de lo que pasó de nada. Cuando me levanto, el joven me pone en algo, un manto delante, y el joven me dice, revísate, a ver, tócate. No tenía nada. Gloria a Dios. La gloria y la honra sea del Señor. Fui sanada en ese momento. Perdón, eso me marcó mucho, realmente. La parte donde hablabas ahorita, ya en lo que fue desarrollando el testimonio, llegaste a una parte donde dijiste que estabas en la universidad, donde esa amiga te lleva para su casa, ella tenía un altar para leerte la taza, la mano y esto, que fuiste, que me impactó mucho cuando hablaste de lo que ella te dio, que aquí en República Dominicana le decimos baño o brebaje. Sí. Él hizo un brebaje, algo de hechicería, se lo entrega a ella. Y me impactó porque muchas veces decimos, no, porque es un agua que le echan, eso no es nada, pero sabemos que detrás de todo eso está Satanás. Así bendito es. Sea el Señor. Y me impactó cuando dijiste que cada vez que tú te echabas eso, tú sentías que algo se te apoderaba prácticamente del cerebro, sí, porque esto era ahí atrás, sí, de cosas que te quitaba la fuerza, te tenías que tirarte en la cama. Bendito sea el Señor. ¿Y por cuántas veces hiciste eso? Era un potecito así,
Era el contenido era verde, un verde muy intenso y tenía un olor tremendo, fuerte, muy fuerte, que hasta el olor me daba náusea, me causaba hasta el deseo de vomitar. Yo lo hice realmente como una semana. Como una semana, quedó la mitad, me quedó por la mitad el frasco. Y estaba en una caja donde yo echaba mi ropa de ponerme en la casa. Y no sé realmente después cuando yo me fui que supongo que la señora lo usó o lo botó, no sé. Santo. Pero sí lo hice como por una semana. Y eso en vez de mejorar mi vida emocional, espiritual y física, eso mejor empeoraba. Te empeoraba. Hacía que mi vida se sintiera peor aún. Santo. Entonces yo le recomiendo a esas personas que quieren o sea, que practican estos tipos de cosas o tienen la intención de ir a visitar un hechicero y que le diga, mira, tómate esto, bébete esto, a esto, que no lo hagan, porque eso trae consecuencias graves. Grave. Eso, así es. No, y lo fuerte de todo eso, que de eso hay que hablar, porque hay tantas personas engañadas por Satanás, y todavía en la actualidad, en el siglo XXI que estamos viviendo, vemos personas que van donde los hechiceros, donde los brujos, los leedores de cartas, los leedores de mano, de tabaco, de túbano, de tazas, para buscar una suerte, pero es una suerte ficticia, o para buscar una mejoría. Lamentable el caso, Satanás no puede dar mejoría a nadie. El único que puede cambiar el lamento en baile al ser humano se llama Dios. Amén. Pero es tan fuerte eso, que aún tú sintiendo el efecto negativo que eso hacía en tu vida, aún así tú seguías usándolo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no entendemos y no queremos entender que el ser humano está diseñado para adorar. Amén. Entonces, como no queremos obedecer a Dios, no queremos adorar a Dios, siempre vamos a buscar algo para que llene ese vacío, para que ocupe el lugar que a quien le toca es a Dios. Y alguien debe de entender eso. Y por eso vemos tantas cosas que están aconteciendo. Pasa que hay un lugar dentro de nuestro corazón que siempre yo he dicho que solamente tiene el tamaño de Cristo. Amén. Que por más que nosotros busquemos, por más que queremos llenar, por más que queramos hacer cualquier cosa, el único que lo llena es Cristo. Pero sí, quiero hacerte otra pregunta. Ya estás en la universidad, bendito Dios. Estuviste en un lugar donde a ti te miraban como nada, a ti y a tu hermana le decían palabras negativas que te hacía sufrir, te hacía llorar, te hacía sentir nada, te hacía sentir que tú no valías la pena, que te iba a llegar casi mente, te llegó a tomar una decisión de quitarte la vida hasta que el mismo Dios utilizó a tu hermana, aún sin darse cuenta, aún sin saberlo, para que tú no cometieras ese error. Ahora está. Estuviste en la universidad, terminaste la universidad, ¿qué carrera hiciste? Después, bueno, esa universidad donde yo estudiaba, que es UTECO, tuve que dejarla abandonada, porque como me fui a Santo Domingo, se hacía muy tedioso de Santo Domingo viajar a Cotuí. Entonces, cuando llegué allá, no tenía trabajo, en Santo Domingo yo no tenía trabajo, me desesperé bastante porque al no tener trabajo, no tener dinero, quería inscribirme en la universidad, todo sueño de un joven que sueña con tener una carrera y todo eso. Luego mi prima me llevó a diferentes tiendas para conseguir un trabajo, no conseguía nada, no habían vacantes. El primo mío que me había llevado a la iglesia me llevó a Juguetón, me llevó a diferentes tiendas también para conseguir trabajo, no conseguía nada. Yo no entendía el propósito de Dios, no entendía el proceso que estaba viviendo y era muy desesperante realmente. Hasta que luego el mismo Dios me hizo las conexiones en un colegio. Te agradezco y bendigo mucho a esas personas que abrieron la puerta de su colegio para mí y me dieron trabajo. Ahí entonces yo pude inscribirme en la universidad, en la UNED. Empecé a estudiar allí letras y filosofía, que es lengua española y filosofía. Pero luego que empecé a estudiar esa carrera, empiezo a hablar, empiezo a tener una relación y una intimidad con el Señor. Con alguien, Dios mandó a una persona de Jaina,
que honro mucho y bendigo la vida de esa persona de una manera Aleluya. extraordinaria. Dios guarde, proteja la vida de ese gran hombre de Dios, que es el pastor Olver Guardarramos. Y Dios le revela a él estaba orando una madrugada, y Dios mueve el corazón de él y le dice que debía empezar un proceso de liberación conmigo, que me ministrara liberación porque habían áreas en mi vida que estaban atadas. Y como tal es así, porque aún yo en el Evangelio, ya que había recibido a Cristo, habían áreas en mí que estaban destruidas, que necesitaban ser restauradas. Entonces conozco al pastor, empezamos el proceso, duramos como 3 meses o 4, todavía no me había bautizado. Aleluya. Ahí empezamos el proceso. Dios empieza a hacer rompimiento, porque recuerda, yo había visitado un hechicero. Así es. O sea, yo le di entrada a Satanás a mi vida, le di Así legalidad. Así es. Abrí puerta para que él entrara. Entonces, Dios empieza a romper, a hacer rompimiento. Me habían hecho también mucho daño. Habían personas que me habían hecho trabajo, embrujo. E incluso yo tenía un anillo que yo tuve que botarlo porque en ese anillo había un conjuro con mi nombre. Y tenía una cadena también que yo la boté porque esa cadena había sido presentada a los demonios. Wow, muy fuerte. Y yo estaba atada porque en un momento yo pensaba, yo estaba muy gozosa, aún estando ya en el camino de Jesús. Y de repente se me entraba esa inconstancia en mis pensamientos. Y empezaba como a sentir cosas extrañas. Y todo eso Dios lo empezó a romper a través del proceso de liberación. Dios mío. Con mi primo y ese pastor. Amada, qué interesante para que la persona entiendan y sepan. Oye la palabra que usted dijo, que aún estando en el Evangelio, usted necesitaba de que le hicieran liberación. Amén, porque sí. ya usted le había dado una legalidad al enemigo, le había abierto una puerta cuando usted visitó a esa hechicera. Y alguien tiene que entender, porque la gente pone a los hechiceros o una hechicera, tiene que ser una mujer vieja, Sí. una mujer acabada, era una joven Sí, que estaba sí. en la universidad, pero estaba practicando hechicería. Y como ella te conquista a ti y te atrae al mal, y tú empezaste a utilizar estos baños, estos brebajes que ella hacía, y eso que lo que hizo fue que prácticamente trajo una condenación a tu vida. Pero la parte que a mí me interesó es cuando dijiste que aún estando en el Evangelio, todavía tú no habías sido libre. No. Entonces tuvieron que practicar liberación. ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, el pastor lo hacía por secciones. Por ejemplo, en una semana, porque él vive en Jaina. Amén. Entonces, él trasladarse con sus propios recursos de Jaina, realmente eso es amar a Dios. Amén. Y amar lo que Dios ha depositado en uno, como el ministerio, el llamado y todo eso. Él se trasladaba con sus propios recursos a Santo Domingo, donde yo vivía, y lo hacía por secciones. Él venía, por ejemplo, él me ministraba liberación en una semana hasta 3 y 4 veces. Hasta que en ese momento que se empezaba a orar, esa sección se completara, pues se terminaba. Y realmente yo no recordaba nada, porque le voy a decir algo. La gente muchas veces confunde que cuando se ministra liberación lo quiere confundir como que se está haciendo una cosa extraña Sí. de Satanás. Y yo que soy testigo de eso, que si Dios no manda a esa persona, yo estuviera en el Evangelio con muchísima atadura. Wow. Con muchísimas ataduras que quizá no sé qué hubiese pasado con mi vida, porque todas las frustraciones y las cosas emocionales que yo tenía no se iban a salir de mí fácilmente. Entonces, lo hacíamos por secciones. Después, por ejemplo, ya cuando se estaba terminando el proceso, porque Dios le dijo a él que me iba a libertar pronto, porque yo iba a ser de testimonio para otras personas. Santo. E incluso, tanto así que en mi familia, porque mi familia son practicantes de la hechicería, son practicantes de la santería, tengo prima, tengo muchas familias que les gusta practicar eso. Le encanta bregar con eso, y entonces eso estaba en mí generacional, por eso yo visité a esa joven. Amén.
Por eso busqué ayuda en ella, porque eso estaba en mí, hacerlo, buscar y llenar esa necesidad. Ahorita usted habló que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de adorar a alguien o algo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque hay una necesidad de nuestro interior. El proceso duró aproximadamente como 3 meses o 4 más o menos. Luego, porque no estaba lista para ser bautizada, no estaba lista porque yo decía, el bautismo para mí tiene que ser algo impactante, transformador, que sea un cambio que yo tenga en mi vida, que sea fuerte, que no sea que yo voy y me bautizo y ya pasó ahí. Así no, es que incluso cuando yo esté sumergida en las aguas, yo quiero sentir la presencia de Dios. A partir de ese tiempo, de esos 3 o 4 meses que me practicó la liberación, fue que yo conocí a Jesús verdaderamente como un fiel y un verdadero amigo. Aleluya. Alguien que yo no había conocido. Me lo habían presentado, pero no lo conocía. No lo había conocido. Me lo habían mencionado, pero no lo había conocido. Porque como dijo Job, de oída, yo te había oído, sí. Yo conozco de ti porque tú eres el Dios que mis padres me enseñaron, que mi generación que está detrás de mí te conocía, practicaba tus mandamientos, pero ahora yo te conozco. Sí, ahora me sostienen, así es. Entonces, ese mismo Jesús o ese mismo Dios que yo todavía no conocía, yo empecé a desarrollar una relación estrecha con Él. Empecé a desarrollar una intimidad con Él. Empecé a intimidar, empecé a ser mi amiga de Él, a unirme con Jesús. Y por eso Jesús es tan importante para mí. Santo. Por eso yo soy de la persona que creo que nosotros debemos menguar para que sea Él quien crezca. Así es. Porque de nada nos vale a nosotros tener título, tener de todo, si nosotros no tenemos a Jesús. Wow, muy cierto, muy cierto. Luego de ese proceso, que mi vida fue tediosa, porque yo recuerdo que donde mi hermana, yo tenía que dormir en una camita pequeña, que tenía un spring que me clavaba toda la espalda cada vez que yo me acostaba. Y yo prefería mejor dormir en el piso muchas veces. Y mi tiempo, en la noche yo me entraba a la cocinita, que después ya se mudó, y era una cocinita pequeñita, y ahí yo pasaba toda la noche hablando con el Señor. Hablando. Yo no dormía, porque es que había un hambre y una sed tan profunda en mí de saciar eso. Era como esa samaritana que, pero Jesús, pero ¿cómo tú me vienes a hablar a mí si yo soy samaritana y los samaritanos y los judíos no se juntan? Así es. Pero Jesús conocía la necesidad que había en la samaritana. Como Jesús conocía la necesidad que había en mí, por eso esa hambre de conocer y ese despertar, para mí no hay otro ser humano, o sea, no hay nadie que pueda llenar ese vacío que Jesús llena en nuestras vidas. Así es. Y después de ese procesito ahí que viví, pues gloria a Dios que mandó a esa persona que me ayudó bastante. Mi primo fue mi soporte porque fue la piedra que Dios utilizó para llevarme a la iglesia, conocerlo a Él y todo eso. Mi esposo, yo vine, estaba en la universidad ya. Ahora ya yo terminé mi carrera, gracias a Dios. Estudié biología y química de educación. Y Dios ha sido sumamente bueno conmigo. Pero después que yo estaba en la universidad en Santo Domingo, Dios me mandó de nuevo para Cotuí. Aún yo le decía, Señor, pero que yo no quiero ir para allá, pero que mi esposo es de aquí, somos de aquí los dos. Entonces yo empecé a orarle al Señor, si era el hombre que Él quería para mí. Me olvidé en un momento determinado que yo quería que Él fuera mi esposo. Aleluya. Y empecé a orar y a clamar delante de Dios para que Dios salvara su alma, a defender en el mundo espiritual su alma, a guerrear por Él, a ayunar, porque muchas veces la gente dice, no, porque no podemos ayunar para que Dios nos dé casa, no, yo no ayunaba para que Dios me lo diera como esposo, si no era su voluntad. Yo quería que su alma se salvara, que Él aceptara a Jesús como yo lo acepté, que Él conociera a Jesús, porque ya él venía de una familia que son cristianos. Su mamá tiene 20 y pico de años del evangelio. Santo. Entonces, yo quería en ese momento que él pudiese conocer, aún siendo joven,
que probara de Jesús, porque no hay otro camino que no sea tan verdadero y tan real como el del Señor. Santo. Wow, qué hermoso, de verdad que sí, qué hermoso escuchar ese testimonio. Y sé que muchas personas van a hacer estas palabras suyas porque muchos de nosotros hemos pasado por eso. Y cada persona tiene una historia que contar. No sé cuál sea la tuya, pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Ciertamente la miraban como nada, la humillaron, tuvo que recurrir hasta a la brujería y a echarse baño, brebaje y ver y pasar por tantas situaciones, pero ella se encontró con la persona que realmente ella necesitaba encontrarse, que es con el Señor Jesucristo. Como yo sé que muchos de los que nos están mirando, de los que nos van a ver, de los que van a compartir el link, necesitan de Dios. Y Dios es el complemento de nuestra vida. Y me lleva una palabra muy hermosa, porque de verdad que nosotros muchas veces queremos alcanzar tantas cosas en nuestra vida y nos olvidamos que el único que puede dar y nos va a dar de verdad sin pedirnos nada al cambio, simplemente que le adoremos, se llama Jesucristo. El enemigo, cuando te da algo, te lo da al cambio de algo. ¿Y al cambio de qué? De llevarse tu alma hacia el infierno. Amén. Pero qué lindo, qué lindo. Yo quiero de verdad que puedas darle una palabra ya para finalizar, una palabra a estos jóvenes, tanto hembras como varones, que están pasando por la situación que tú estás pasando y que muchas veces ellos piensan que lo mejor que pueden hacer es quitarse la vida. Quiero ya para finalizar que le des un consejo. Puedo decirle, todo lo que el enemigo nos quita, Dios lo restituye. Así como había un cojo que no tenía, se sentía sin valor, Dios lo puso a comer con el rey, juntamente con el rey. Dios le dio, o sea, para que se sirviera al lado del rey. Amén. Entonces Dios eso es lo que hace. A mí, yo quizá lo que yo había perdido, Dios me lo restituyó. Amén. Al 100%, porque me dio un buen esposo, me dio un hijo, tengo una carrera gracias a su gloria, porque fue por su amor y su misericordia. Pasé muchas dificultades, pero aquí estoy. A través de mí, mis hermanos han conocido a Jesús, mi hermana, mi hermano, vinieron a través de mí. Entonces, Dios lo que necesitaba era un corazón dispuesto. Así es. Yo lo que le quiero decir a esos jóvenes que van a escuchar este testimonio, que espero que les sea de mucho edificación, que edifique sus vidas y que pueda transformar sus vidas, de que muchas veces, aunque nosotros sintamos que no valemos nada, en las manos del Señor nosotros somos valiosos. Así es. Somos tesoros preciosos, somos perlas preciosas que Él nos da el valor que realmente necesitamos. Él nos da el amor que nosotros necesitamos, porque todo eso lo hacemos muchas veces porque no tenemos quien nos ame de verdad. No tenemos al lado quien nos dé cariño, quien nos dé atención, quien nos dé el lugar que verdaderamente nos merecemos como seres humanos. Pero Jesús nos da el valor que necesitamos. Amén. Nos da ese amor incondicional que nosotros necesitamos de un ser humano. Para mí el amor de Dios es sumamente lo más importante que un ser humano puede tener en su vida, porque no lo compra ni el dinero, ni todos los tesoros que hay en este mundo. Así es. Dios mío, qué hermoso, qué hermoso. De verdad que hemos llegado al final de ese testimonio que ha sido impactante. Hemos escuchado muchos testimonios, por ahí testimonios que impactan nuestros corazones. De verdad que agradezco a Dios de estar aquí en este lugar. Así que si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale like, pero sobre todo comparta esta palabra que va a ser de gran beneficio para la vida espiritual de otra persona. Y que alguien se recuerde que si Jesús está contigo, nada te falta, porque Amén. Él es el complemento de nuestra vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guíe, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo se despide, nuestra hermana Glenis Polanco Batista. Dios le bendiga mucho y fue un placer poder compartirle lo que Jesús ha hecho en mi vida. Amén, amén. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión,
tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.